Polhar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Conversando con Cristina. Ay. Polhar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Conversando con Cristina. Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos, qué gusto de volverlos a saludar, de estar nuevamente conectada con ustedes hoy, jueves 15 de abril, y con una hermosa tarde primaveral, agradable, por supuesto, y bueno, y aquí conectada con dos grandes invitadas. Ellas son profesionales del equipo multidisciplinario del área convivencia escolar de la Escuela Manuel Bulnes, con quien vamos a conversar hoy día. Tenemos mucho tema de que hablar. Este es un tema recurrente en la actualidad por toda esta situación crítica que hemos vivido, pero no es menos cierto que la educación tiene mucho que decir en relación a él. Por lo tanto, les voy a dar la bienvenida a las dos chiquillas que hoy día me acompañan. Jimena Mella, encargada de convivencia. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola señora Cristina, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos bien junto a Macarena, felices celebrando este mes de aniversario en nuestra querida escuela y agradeciéndole a usted también por la invitación. Sí, no hay nada que agradecer. El agradecimiento es mío por que me acompañen y porque, bueno, podamos comentar y ayudar también con algunos tips a la gente que nos escucha a través de este programa. Y Macarena Oñate, trabajadora social, a quien también saludo con mucho cariño. Hola Macarena, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto de que nos haya invitado y de hacernos partícipes de esta tarde. Esperemos que nuestra conversación sea bastante agradable y que también sirva también como de utilidad a la comunidad y a las personas que nos están escuchando. Así va a ser, no me cabe ninguna duda, Macarena, porque el tema que hoy día justamente, chiquillas, yo las quiero invitar a que conversemos, tiene que ver justamente que el cómo educar hoy en valores, valores que en algún momento han estado muy defendidos, como es justamente el respeto, como es la tolerancia, el manejo de las emociones, y cómo también poder fortalecer ese ambiente de convivencia a nivel de familia específicamente, porque estos encierros han llevado a que los grupos familiares estén todos, ¿no es cierto?, allí confinados en un solo espacio y de repente se ha marcado un alza en todo lo que es esta situación de convivencia poco apropiada. Ha habido muchos casos de violencia, muchos casos que hemos tenido que lamentar también pérdidas y bueno, yo creo de que la educación no puede estar al margen de esto porque justamente cualquier país en desarrollo necesita tener un buen proceso educativo para poder avanzar y para poder lograr que su gente tenga una mejor calidad de vida. Así que ese va a ser nuestro tema de conversación. Y partir, lógico, preguntándole a ustedes, como equipo multidisciplinario de la Escuela Manuel Bulnes,
¿Cómo han estado trabajando este tema de la educación en valores? Bueno, en primera instancia, señora Cristina, comentarles de que el equipo de convivencia de la Escuela Manuel Bulnes es un equipo nuevo. Yo asumí este cargo el año pasado cuando ingresé al colegio y junto con Macarena y Camila, pero este año ya se reincorporó Paula, la nueva psicóloga, pero desde el año pasado para nosotros fue un tremendo desafío comenzar a trabajar y realizar este apoyo, tanto en estrategias de apoyo socioemocionales para los profesores, para los padres apoderados, para los alumnos y en sí para los tíos asistentes y en sí para toda la comunidad educativa. Armar un plan de apoyo emocional desde esta nueva mirada y este nuevo formato de trabajo que en forma remota, de verdad que ha sido un constante también para nosotros aprendizaje. Esto es algo nuevo para todos porque creo que no todos estábamos preparados para este tipo de trabajo y sobre todo los papás, enseñarle desde la casa a los hijos. Claro, efectivamente, como dice Jimena, somos un equipo nuevo. Fue un gran desafío porque esta cuarentena trajo estragos desde todo ámbito, especialmente familiar, ¿no es cierto? Porque como bien señalaba, el tema del encierro genera mucho estrés en las familias. El tema de las clases online también entrega otra responsabilidad a los papás, la cual estaba delegada, ¿no es cierto?, al establecimiento educacional. Cada uno como padre envía a sus hijos, ¿no es cierto?, para un tema de formación escolar, de repente muchas veces olvidando, como bien señaló usted al principio, el tema de los valores. Entonces ahí también es un gran desafío para nosotros como establecimiento, siempre estar entregando contención, apoyo y educación socioemocional más que nada a nuestros apoderados y a nuestros estudiantes. Durante el año pasado igual fue un desafío bastante importante, en donde tratamos de entregar herramientas a través de material socioeducativo a toda nuestra comunidad educativa, entregando ciertos tips, por ejemplo, de cómo tratar de que el niño se conecte en la clase, cuál tiene que ser el ambiente que se tiene que entregar para que sea adecuada esta recepción de conocimiento, algunas estrategias también parentales para los padres para tratar de poner estas normas y límites que las entrega la escuela, pero ahora lo tenían que hacer los papás desde la casa, muchos de ellos, algunos trabajando, otros derechamente en casa, con despidos también de por medio, entonces también se generaba como multiestrés a nivel familiar. Así es. Exactamente. Oye chiquilla, mira, si nosotros podemos establecer que la educación es el arma más poderosa que tiene un país para poder usar y cambiar el mundo. Y estamos observando hoy en día de que la situación, ¿no es cierto?, de convivencia no está absolutamente basada justamente en un clima de acogida, de confianza o de respeto. Hay poca tolerancia, hay a lo mejor demasiado agresividad, hay prejuicios, hay discriminación. ¿Cómo habiendo equipos multidisciplinarios hoy en día a nivel educacional, donde están los psicólogos, terapeutas ocupacionales, ¿no es cierto?, están trabajadoras sociales encargadas de convivencia, hay una serie de profesionales que están justamente apoyando este crecimiento y desarrollo de los niños. ¿Por qué creen ustedes que todavía estamos en un proceso a lo mejor tan básico en relación a esta convivencia descendida y poco grata? Mire, señora Cristina, en la mañana comentábamos con nuestro equipo de convivencia algo muy parecido a lo que usted está consultando. En el fondo, yo les comentaba de que este tema de la convivencia escolar hace muy poco tiempo que se ha instaurado en nuestros colegios. Es más, hay muchos colegios particulares subvencionados que recién ahora o hace 2-3 años atrás los incorporaron dentro de sus equipos.
En la educación municipal, yo hice un diplomado en 2014 de mediación escolar y en ese tiempo recién se comenzó a implementar esta nueva figura dentro del plano del equipo de gestión de un establecimiento educacional. Y una de las causas uno de los motivos por los cuales se empezó a trabajar en el equipo de convivencia escolar era el manejo de las emociones, aprender a resolver los conflictos entre nuestros pares, incluso entre colegas, entre padres y apoderados, entre profesores y apoderados, porque este tipo de conflictos siempre han existido en un establecimiento, en un colegio. El tema es que cómo se canalizaba, cómo se trabajaba, cómo se llegaba a un acuerdo a eso o de qué manera terminaba, esa era la diferencia, porque no siempre se podía mediar, porque no existía un equipo de mediación y ahora sí existe. Entonces, el enseñarle no solo a nuestros estudiantes el manejo de las emociones, de la frustración, de cómo, de cuando yo le digo a un niño, no, esto estamos en clase ahora y ahora esto no lo puedes hacer, cómo se trabaja eso hoy en día dentro del aula y no se genera la sanción. Y en el fondo lo que nosotros como equipo estamos haciendo es prevenir a que esto suceda. En el fondo el equipo de convivencia, tanto la psicóloga como la asistente, la trabajadora social, trabajamos en eso, creamos talleres. De hecho, recién se acaba de terminar la etapa del diagnóstico de este año. Y frente a los resultados de diagnóstico, que fue un diagnóstico derechamente socioemocional, lo que nos entregó el profesor jefe, frente a eso nosotros ahora tenemos que crear los talleres de nuestra área para trabajarlo en la hora de orientación con nuestros estudiantes, de acuerdo a las necesidades que arrojó este diagnóstico. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que estar, como dice nuestra directora, trabajar todos en bloque y trabajar todos de la misma forma para poder ayudar este tema de los estudiantes de manejar las emociones, porque hoy en día hay muchos niños, sobre todo los más pequeños, que para ellos este tema de la pantalla, trabajar a través de una pantalla, le cuesta asumir eso, le cuesta afrontarse una pantalla, cuando él siempre se presentó él como persona, como niño, como persona. Entonces ahora presentarse frente a una pantalla cuesta que el tema de la vergüenza, por decirlo así, o que el niño tenga vergüenza de presentarse a través de una cámara, no todos tienen la misma personalidad. Y en eso básicamente también nos hemos enfocado en esta primera instancia de nuestros talleres. Macarena, no sé si aportar algo más. Efectivamente, actualmente nosotros somos un mundo tecnológico, ¿no es cierto? Todos nos manejamos a través de las redes sociales, pero siempre se ha utilizado como para una instancia de recreación, ¿no es cierto? De compartir quizás con amistades, con pares, compartir contenido que sea como de los intereses de cada uno. Pero esta es la primera vez que las redes sociales y todo lo que es la tecnología da como un vuelco, más que nada como para comunicarnos y tratar de mantener este sistema educativo, como sacarlo adelante, ¿no es cierto? Entonces, todos tuvimos que aprender a manejar lo que son las redes, ¿no es cierto? El Zoom, el Meet, algunas aulas virtuales. Entonces, fue un desafío bastante importante. Y si bien en algún momento usted planteaba que qué es lo que pasa actualmente con nosotros, con el tema de los valores, eso es igual algo que nos hemos cuestionado bastante, porque yo creo que nosotros estamos en una misión actual que es de reeducar, en el fondo, reeducar en base a los valores, reeducar en base al respeto, a la tolerancia, a la inclusión, que son valores que con el tiempo igual se han ido perdiendo. Igual hay uno como sociedad de repente tiene que hacer como mea culpa, porque actualmente nosotros delegamos mucho, ¿no es cierto? Los padres especialmente, actualmente todo se delega, ¿no es cierto? Todos nuestros roles sociales han ido cambiando. La incorporación de la mujer al campo laboral, jornadas largas de trabajo, uno igual mantiene su familia, entonces la escuela estaba cumpliendo este rol, ¿no es cierto? Este rol de mantener un orden, de traspasar algunos ciertos valores, pero siempre ha sido fundamental en el fondo la familia. Acá uno igual tiene que, por eso digo, hay que volver a reeducar, tratar de que cada grupo familiar vuelva a incorporar estos valores, así como lo hicieron en antaño quizás con nosotros y con otras generaciones, en donde el respeto era algo que ni siquiera uno lo cuestionaba, sino que uno simplemente de repente acataba algunas cosas, si bien
uno tiene que tener un argumento de repente de mostrarlo que cuando uno está en desacuerdo y señalar, pero siempre con un argumento que sea como válido y saber cómo canalizar, como bien decía Jimena, esa frustración, esos enojos. Entonces ahí es donde entra el trabajo de nosotros, de reeducar no solamente a nuestros estudiantes, sino también a nuestros apoderados y también guiar también a los docentes para que ellos hagan un papel fundamental que no solamente es el de entregar conocimientos, sino que también el de fomentar esta cultura de educación. Así es. Oye, chiquilla, espera, voy a tomar un poquito lo que tú planteabas recién, Macarena, la relevancia de la familia. La familia, lógicamente, es la primera organización que tiene que responsabilizarse de la formación valórica, actitudinal, de hábitos de los niños y niñas, de sus hijos, los papás, hijas. Entonces, esa comunicación de la familia con la escuela debe ir de la mano. No puede ser que, por un lado, la familia tenga un código de normas, un código de principios, un código de valores, y por otro lado, la escuela esté fortaleciendo otros códigos, porque creo que eso provoca solamente un desequilibrio, una desorientación en los niños y niñas que están en su etapa de crecimiento y desarrollo, no solo física, sino también emocionalmente, mentalmente. Entonces, allí es donde los adultos tenemos la responsabilidad de empezar a trabajar y de ponernos de acuerdo. Y para eso hay una serie de cosas que yo creo que hoy día, como bien decían ustedes, chiquillas, hay que reeducar, hay que cambiar, porque tenemos que empezar a fortalecer en nuestros jóvenes capacidad de diálogo. Recién decía la Jimena que los niños tenían baja autoestima porque de repente no tenían cierto temor, timidez por enfrentar la pantalla, por expresar sus opiniones, por decir lo que sienten o piensan, y sobre todo de repente el creer que no van a ser populares dentro del grupo por lo que están diciendo. Entonces también tenemos que preparar ese camino. Tenemos que empezar como intensamente a reeducar y a trabajar con los niños para que empiecen a utilizar más la conversación, el diálogo, la expresión de opiniones, y así resolver sus problemas. Exacto. ¿Cómo lo ve Jimena? Sí, exacto. Sí, es que es exactamente lo mismo. Nosotros estamos en constantes capacitaciones, todo el equipo, y de hecho ayer exactamente estuvimos en una capacitación del Ministerio donde hablaba esto de la cultura en la educación. O sea, la cultura en la escuela, y la cultura en la escuela va desde de toda la comunidad, desde el tío asistente, el apoderado, y la idea es que esto mismo, como explicaba Macarena adelante, las reglas del colegio es difícil que lleguen al hogar, porque en el hogar existen otro tipo de reglas, y que eso es lo que estamos pidiendo que continúe, y que los papás sean capaces de armar estas reglas para el estudio dentro del hogar también. Entonces, eso es parte de una cultura escolar, ¿ya? Como decía, traspasar exactamente lo que se hace en el colegio a lo que llegó a la casa. No es fácil, estamos todos aprendiendo en esto, para nada. Y tenemos que cambiar la actitud, y cambiar exactamente. Cuesta mucho, es un paso. Y cuesta, y de repente, imagínense si a uno que es adulto le cuesta, imagínense a nuestros estudiantes, y los estudiantes más pequeños sobre todo, que recién se enfrentan a esto, que están creciendo, que tienen miedo a equivocarse, y en el fondo le tenemos que enseñar y enseñarle a los papás que ellos, al ser niños, tienen todo el derecho a equivocarse, porque así van a crecer. Si no se equivocan, nunca van a saber si realmente lograron o no lograron cumplir lo que quieren hacer. Fijarse en las metas que ellos pretenden este año, no sé, o a largo plazo, a un mes o 2 meses, e ir cumpliendo esos plazos y enfrentándose y a equivocarse, porque si ellos no se equivocan, como les digo, yo creo que el desarrollo y el crecimiento tampoco
es completo porque creo que nuestros, bueno, yo igual soy mamá, pero mis hijos ya son grandes, pero quizá uno de repente siempre dice, yo recuerdo que mi hija decía, mamá, pero tú eres profe, sí, le digo yo, pero yo contigo no soy profe, tú eres mi hija y yo contigo no voy a ser profe. Entonces, de repente en el hogar cuesta también hacer ese cambio de rol de la mamá a, no quizás transformarse como profesora, pero sí ayudar o guiar al niño. Y creo que ellos como papás también tienen el derecho a equivocarse, porque a ellos tampoco le enseñaron a ser profe. Entonces, la idea de la opción de trabajo en clase y equivocarse están en todo su derecho, porque gracias a eso vamos a ir avanzando y aprendiendo. Vamos a equivocarnos, pero ya sabemos que de qué manera tenemos que partir para no volvernos a equivocar o caer en lo mismo. A eso me refiero. Maca, tú ibas. Exacto. Y tras un error siempre va a haber un aprendizaje y si bien ahora efectivamente nosotros en casa igual ya tenemos que entrar, a los que tienen hijos y obviamente nuestros apoderados tienen que entrar a cumplir quizás como ese rol de, quizás no de enseñar, porque tienen una persona que les está enseñando, ¿no es cierto? Pero sí es como súper importante que nosotros igual durante, al menos del tiempo que yo llevo trabajando en la escuela y de las veces que me ha tocado hablar con los apoderados, acá lo principal es la triangulación de información, ¿no es cierto? Este triángulo que se forma entre el docente, apoderado y alumno. Este es como el canal principal, ¿no es cierto? Cuando una mamá o cuando un niño no hay algo que le queda en duda, ¿no es cierto? O de repente la mamá, no sé, no supo cómo explicar algún ejercicio, alguna tarea, nuestro canal principal siempre va a ser el docente, porque en estos momentos, como de la forma en que se está trabajando, el docente también está, sabe de que va a recepcionar ese tipo de consultas, y el tema de también de perder el miedo a que yo esto no lo sé, me puedo equivocar, pero preguntando uno lo va a arreglar, ¿no es cierto? Retomando también el tema del trabajo que se ha hecho desde el área socioemocional. Por ejemplo, el año pasado nosotros trabajamos bastante lo que son el reconocimiento de las emociones con los más pequeños. Uno tiene que considerar que cuando los niños son chiquititos, ¿no es cierto?, cuando están en formación, todo lo que uno les entrega, ¿no es cierto?, ellos lo absorben. Entonces acá es donde también hay un desafío importante que yo lo vuelvo a dejar como importante a la familia, ¿no es cierto? Nosotros cuando tenemos un bebé, ellos están en un pleno desarrollo. Neurológicamente uno los va formando y aunque uno diga no, si solamente es algo físico, que ellos van teniendo cambios físicos, no, ellos también van teniendo cambios psicológicos, cambios emocionales. Entonces a un niño hay que enseñarle a reconocer sus emociones, enseñarle a reconocer cuándo está enojado, cuándo está triste, cuándo está alegre. ¿Para qué? Para que cuando uno reconoce su emoción, uno va a saber cómo canalizarla. Ahora con los más grandes también se trata de hacer ese ejercicio, pero ahí quizás ayudando un poco más a cómo la voy a canalizar, ¿no es cierto? A cómo voy a resolver. Entonces ahí es donde también entra el trabajo de nuestra encargada de convivencia, cuando existen estos conflictos en cómo vamos en el fondo, a resolver este problema. Así es. Oye, chiquilla, creo que una de las cosas importantes que no podemos perder de vista, que todos los adultos somos un ejemplo de vida para los niños y niñas. Ellos desde pequeños, desde que nacen, imitan, y las cosas que van a imitar van a ser buenas si nosotros estamos modelando algo bueno con nuestra actitud. Si no, lógicamente vamos a llevarlo por un camino que no va a ser el más correcto. Así que es importantísimo que a nuestros auditores y televidentes les quede muy claro que todos los adultos somos responsables de cómo actúan, cómo responden, cómo trabajan, cuál es la actitud de vida de un niño, una niña, que posteriormente va siendo joven y después ya adulto joven. Así que creo que hemos sido, ¿no es cierto?, ha sido una conversación bastante clara. Ya nos tenemos que ir a una tanda, chiquilla, comercial, pero ya vamos a regresar nuevamente para seguir hablando sobre este tema. Nos vamos y regresamos ligerito.